Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. ¿Cómo están? Sean todos cordialmente bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática para esta semana, para este nuevo día. Siempre queremos agradecerle a nuestro Padre Celestial porque nos da la oportunidad de poder compartir su palabra con cada uno de ustedes. Eh, Estamos ya 6 de septiembre de 2022 y la pregunta que deberíamos formularnos cada uno de nosotros es, a esta fecha, ¿cómo está nuestra comunión con nuestro Señor? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Qué he hecho por mi Señor en este año en el cual ya vamos a estar a punto de terminarlo también? Y es una pregunta muy seria porque somos discípulos de nuestro Señor Cristo Jesús. Y Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable con un propósito. Con el propósito de que conociéndolo a Él, relacionándonos con Él, teniendo esa comunión con Él cada día y poniendo por obra todo lo que Él nos enseñe, porque se supone que un discípulo es aquel que imita a su maestro. Y poniendo por obra todo lo que Él nos enseñe cada día, llevarlo a todo el mundo. Ir por todo el mundo fue la orden de nuestro Señor, y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que podamos reflexionar en esta semana cómo está nuestra vida con nuestro Señor y qué estamos haciendo para el avance de su reino, para que otros puedan conocer de su amor y para que nuestro Señor Cristo Jesús pueda venir pronto o poner fin al dolor, al sufrimiento, al pecado, pero que por la gracia del Señor cada uno de nosotros podamos elevar nuestro rostro al cielo en aquel día y decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y junto con nosotros muchas almas, muchas personas más por las cuales nuestro Señor también dio su vida. Vamos a iniciar el estudio de la escuela sabática teniendo una palabra de oración. Les invito a que me puedan acompañar. Amado Padre y bendito Señor, en este nuevo día de vida que usted nos concede, Señor, queremos agradecerle porque en su inmensa misericordia, Padre amado, usted nos ha permitido despertar a un nuevo día de vida. Rogándole, Padre Santo, de que este día pueda ser dirigido por su Santo Espíritu. Que en todo momento y todo lugar, Señor, podamos estar conscientes de su presencia a nuestro lado. Y que eso nos dé ánimo, fortaleza, pero que también nos lleve a vivir una vida de completa reverencia. Aunque estemos en nuestras labores diarias, que podamos estar conscientes de que estamos en su presencia a cada momento. Que podamos alabar su nombre, que podamos ser testimonio de su amor, de su bondad y su misericordia a las personas a nuestro alrededor. Queremos en esta hora, Padre Santo, abrir su santa palabra, por lo cual rogamos que la presencia de su Santo Espíritu esté en nuestro medio, Señor, que podamos, al abrirla, sentir la dirección del Santo Espíritu,
que Él sea quien nos hable y que enternezca nuestros corazones, abra nuestra mente, para que su palabra pueda hallar cabida en ella, Señor, y dar frutos para vida eterna. Rogamos que su bendición esté con cada uno de las personas que nos ven y escuchan. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos nuevamente, mis queridos hermanos y amigos. El título de la lección de la escuela sabática para esta semana es La gracia redentora y la ley. La gracia redentora y la ley. Y me llama la atención y es muy apropiado e interesante el título de la lección, porque la mayor parte del mundo cristiano separa la gracia redentora de nuestro Señor Cristo Jesús de su santa ley. Pero, como vamos a notar a lo largo de todo el estudio, la gracia redentora de nuestro Señor y la ley van juntas. Ahora tenemos que estudiar en la palabra del Señor, pidiendo la ayuda de su Santo Espíritu para poder conciliar una cosa y la otra. ¿Por qué razón? Porque muchos, al hablar de la gracia, piensan y dicen que nuestro Señor Cristo Jesús, al darnos la salvación de manera gratuita, dejó invalidada su santa ley, y no es así. Pero quiero llevarlos en esta hora a la palabra de Dios y que la podamos abrir en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, el verso 24. Gálatas 3, 24. Y nos dice de la siguiente manera: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es que, aquí el pasaje de Gálatas 3:24 menciona la ley como un ayo. Y un ayo en los tiempos bíblicos era la persona que estaba a la entrada de la escuela donde se impartía enseñanza. Y la función de esta persona era dirigir a los estudiantes a la sala donde se iba a impartir la enseñanza, a donde estaba el maestro. La santa ley de Dios es precisamente eso, mis queridos hermanos y amigos. Es el espejo que nos muestra nuestra condición delante de nuestro Señor. Nos lleva a notar nuestra vida como está delante de nuestro Padre Celestial, pero no nos puede limpiar, no nos puede perdonar. La ley exige obediencia perfecta, algo que ninguno de nosotros podemos ofrecerle por nuestras propias fuerzas. Pero la ley exige también que el que comete pecado pague la penalidad de su transgresión, y la penalidad es la muerte eterna. Y nuevamente estamos en un serio problema, porque número uno, no podemos ofrecerle por nuestras propias fuerzas satisfacer los requerimientos de la ley de Dios. No podemos brindarle una vida perfecta, de obediencia perfecta, inquebrantable, a los requerimientos de la ley.
y por lo tanto cada uno de nosotros debemos pagar la pena que es la muerte eterna. Ahora aquí es cuando la gracia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, se hizo presente. Quiero compartir con ustedes el comentario que hace la sierva del Señor acerca de este pasaje. Y el subtítulo o el título dice: la ley señala a Cristo. La ley no tiene poder para perdonar al transgresor. Nuevamente, la ley no tiene poder para perdonar al transgresor, pero le señala a Cristo Jesús, quien le dice: tomaré tu pecado y lo llevaré yo mismo, si me aceptas como tu sustituto y tu fiador. Encontramos aquí la gracia redentora de nuestro Señor, quien vino a este mundo y vivió una vida completamente perfecta, en obediencia perfecta a la santa ley de Dios. Y no solamente eso, Él también, y esa vida perfecta que Él vivió, la puso a disposición de todos aquellos que lo reciban a Él como su Salvador personal. Y cumplió a favor de nosotros una parte de lo que la ley exige de la persona pecadora. Pero, ¿qué más hizo nuestro Señor? Porque no solamente se quedó ahí. Cuando el Señor fue a la cruz del Calvario y murió en la cruz, Él estaba muriendo la muerte que debemos morir usted y yo si no recibimos a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús en nuestro corazón. La muerte eterna fue la muerte que Él pagó. Y nuevamente Él no merecía morir. Pero Él fue ahí voluntariamente por amor a usted y por amor a mí. Y de esa manera pagó la penalidad que debemos pagar cada uno de nosotros por haber transgredido la santa ley de Dios. Pero gloria al Señor, que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Cristo Jesús, nuestro Redentor, al tercer día se levantó de la tumba y ascendió a los cielos, y hoy es nuestro abogado. Hoy es aquel que está ahí intercediendo por nuestro Padre Celestial. Y no solamente eso, también está purificando el santuario celestial de los registros de pecado que por fe en Él hemos confesado y han entrado en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Y muy pronto está por volver. Es la esperanza bienaventurada del cristiano, de aquel que sigue al Cordero por donde quiera que va. La esperanza bienaventurada es es poder ver a nuestro Señor Cristo Jesús venir en las nubes de los cielos. Pero queremos avanzar un poquito más en lo que nos dice la palabra del Señor en esta hora. Y quiero que notemos lo que nos dice el subtítulo: la vida obediente y la salvación por gracia. Nuevamente, esto es algo que lamentablemente muchas denominaciones religiosas, la mayoría del mundo cristiano, diría yo, no pueden conjugar, no pueden conciliar. Muchos, y de una manera acertada, como lo creemos también nosotros, aseveran que la salvación es por gracia, por la fe en nuestro Señor Cristo Jesús.
pero dejan de lado que esa salvación gratuita dada por nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, al despertar gratitud en nuestro corazón, al ver cuánto fue el precio que se pagó por el rescate de cada uno de nosotros, debería despertar en nuestro corazón gratitud y debería llevarnos a querer obedecer a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús en todo. La gracia de nuestro Señor Cristo Jesús en ninguna manera invalidó su ley. La santa ley de Dios sigue estando tan vigente como lo ha sido siempre. Queremos meditar en la interrogante que aparece en la lección de la escuela sabática, que nos dice de la siguiente manera: ¿en qué lenguaje fuerte mostró Pablo que la justificación no viene a través de la ley? Y nuevamente volvemos a la palabra del Señor, al libro de Gálatas, el capítulo 2, el verso 21. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, la palabra del Señor a través del apóstol Pablo dice lo siguiente: no desechó la gracia de Dios, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fue la justicia, entonces Cristo murió en vano. Nuevamente tenemos que entender el orden de las cosas, mis queridos hermanos y amigos. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada para ganar nuestra salvación. La salvación es completamente gratuita, es completamente por la gracia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Ahora, una persona que realmente ha apreciado el sacrificio hecho en su favor y entiende que él no puede hacer nada para justificarse o para salvarse a sí mismo, y entiende que no hay otro nombre dado bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, al abrazar de tal manera esa salvación ofrecida gratuitamente, al abrazar de tal manera a su Salvador y Redentor, esto tiene que llevarlo a meditar de que el Señor dio su vida precisamente porque la ley no podía ser invalidada, porque la ley no podía ser rebajada, no podía ser transformada para adecuarla al hombre pecador, al ser humano caído, sino que la ley tenía que ser satisfecha, tenía que el ser humano pagar la penalidad, y que es la muerte eterna. Y por eso nuestro Señor tuvo que morir en la cruz del Calvario, porque la ley no podía ser abolida, no podía ser anulada. Ahora, al entender nosotros esto, porque la Biblia describe que la paga del pecado es la muerte, y describe pecado como transgresión de la ley de Dios. Entonces, cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, recibiendo la salvación gratuita que nos ofrece nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, esto en ninguna manera deja una carta abierta para que nosotros podamos vivir una vida de pecado abierto, que podamos vivir una vida de transgresión, pensando de que porque recibí a mi Señor y mi Salvador y porque Él me da la salvación gratuitamente, no importa cómo yo viva, porque Él ya pagó el precio que la ley me exige a mí. Podemos reflexionar en lo siguiente. Imagínese que usted tiene una deuda en un banco, una deuda inmensa que usted no puede pagar.
imposible que se la pueda pagar. Y alguien tiene misericordia de usted. Y sabiendo que usted no puede pagar esa deuda, y él teniendo los recursos para poderla pagar, va y la paga. Y al pagarla, queda completamente saldada, no hay nada de deuda, usted ya no tiene deuda. Pero le pregunto, ¿eso significa que usted tiene libertad nuevamente para volverse a endeudar a tal punto de que no pueda nuevamente pagar su deuda? En ninguna manera. Sino que usted en gratitud a esta persona va a querer no caer en el error nuevamente de volverse a endeudar. Así es lo que sucedió en la cruz. En la cruz el Señor pagó el precio de nuestro pecado, que es la muerte eterna. Pero no es para que nosotros volvamos y caigamos en pecado, y caigamos en pecado, y caigamos en pecado, y pensemos que nuestro Señor está ahí solo para perdonarnos y perdonarnos. Miren lo que nos dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 412. Dice lo siguiente: solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia. Solo los méritos de nuestro Señor Cristo Jesús es como nos hace acreedores a los méritos de la gracia redentora de nuestro Señor. No debemos pensar, dice la sierva del Señor, no debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y méritos. Jamás debemos pensar que es por lo que nosotros hagamos como vamos a alcanzar la salvación y la vida eterna. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Nuevamente, la gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como en un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Aquí está la clave, mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, para poder vivir una vida de completa obediencia a la santa ley de Dios, recibiendo la gracia de nuestro Señor en nuestro corazón y sabiendo que es la única esperanza de salvación para usted y para mí. Y cuando relacionándonos con nuestro Señor, confiemos plenamente en nuestro Padre Celestial, cuando descansemos cada día en los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, quien perdona todos nuestros pecados, es entonces cuando recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Y me llama la atención la última parte, que dice que es entonces cuando recibiremos toda la ayuda que podamos desear. ¿Sabe por qué muchas veces vivimos cayendo en pecados, cayendo en la tentación del enemigo? Porque no pasamos tiempo con nuestro Señor y no lo conocemos a tal punto del que podamos confiar en Él plenamente y que podamos asirnos de sus promesas, que nos dice que cuando somos tentados y si oramos en ese preciso momento, Él está dispuesto a vaciar el cielo de los ángeles antes que permitir que usted y que yo, que somos tentados, seamos vencidos por el enemigo. Es importante que meditemos en lo maravilloso, en lo hermoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, y que podamos entender de que somos salvos únicamente por gracia, a través de los méritos de nuestro Señor Cristo Jesús,
a través de su justicia perfecta, pero que también podamos entender de que la gratitud hacia nuestro Señor por darnos la salvación gratuitamente debe llevarnos a clamar al Señor para que nos haga vivir una vida de obediencia, no para salvarnos, sino porque la obediencia es el fruto que produce la gratitud en nuestro corazón al recibir gratuitamente la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a tener una palabra de oración para poder cerrar el estudio de la escuela sabática en esta mañana y agradecer a nuestro Padre Celestial por su bondad y su misericordia. Padre Santo y Padre bueno, gracias por su inmensa misericordia y su bondad, Señor. Gracias por la salvación gratuita que proveyó nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Al venir a este mundo, Señor, a tomar carne y sangre, al vivir una vida perfecta, de obediencia completa y total a su santa ley, al dar su vida en la cruz del Calvario, Señor, al morir la muerte eterna y pagar nuestra deuda, al resucitar al tercer día, Señor, al ascender a los cielos, entrar en el lugar santo, pasar al lugar santísimo y ministrar por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque Él es nuestro Redentor, Él es nuestro abogado, Él es nuestro único y suficiente Salvador. Rogamos que cada uno de nosotros podamos meditar en qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y que entendamos que al recibir la salvación gratuitamente de parte de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, eso nos motive, nos llene de gozo, de gratitud para querer obedecerle en todo a Él. No para salvarnos, sino en gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Guíenos, Padre Santo, y denos la fortaleza en este día para vivir conforme a su santa y divina voluntad. Guarde a cada uno de nuestros familiares, amigos, vecinos y hermanos de iglesia, Señor, en cualquier parte del mundo donde nos ven y escuchan. En el nombre de nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor me los guarde, me los bendiga, me los proteja. Que la paz de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones para todos.